Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Ahora vamos a hablar de evangelismo, se llama Todas las Naciones. Bien, vamos a hacer primero una oración. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a toda persona que ha venido en este día, Señor. Yo sé, Señor, que el deseo de sus corazones es escuchar una palabra que provenga de ti, Señor, y necesitamos escuchar esa palabra. Queremos escuchar esa palabra y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones y que esa palabra tuya, Señor, nosotros permitamos que no solo se quede en nuestra mente, sino que descienda a lo más profundo de nuestro corazón para motivarnos a los cambios que tu Espíritu Santo quiere realizar en nuestras vidas. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a ser receptivos a lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gran amor, y pongo delante de ti a cada una de nuestras familias para que tú las bendigas y guardes, Señor, y que tengan hambre de ti también, y que nosotros seamos instrumentos tuyos para ser alcanzados y para ser reafirmados en su caminar contigo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a entrar en el tema de este día. Todas las naciones, es para alcanzar a todas las naciones para Cristo. Fíjense, las palabras de Jesús nos ordenan alcanzar al mundo para Cristo. Y fíjense, vean lo que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Unos pueden ir por todo el mundo y otros podemos apoyar a los que están yendo por todo el mundo para que puedan predicarle a toda criatura. Fíjense, Jesús reclama su dominio sobre el mundo. Él tiene autoridad sobre todo, Él es el dueño de todo. Y dice, fíjense, el Nuevo Testamento nos enseña claramente que Jesús viene a reclamar su dominio legítimo sobre el mundo, que Él ha redimido y que Él ha ganado por sí mismo, porque Él lo ha redimido. Él es el que murió en la cruz por nosotros. El mismo Señor depende de sus discípulos obedientes para encargarse del trabajo y realizarlo. O sea, el mismo Señor depende de nosotros. Nosotros somos los pies y las manos del Señor para llevar a cabo su trabajo. Dice en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos, no solo evangelizarlos, sino formarlos como discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la gran comisión implica alcanzar a otros para Cristo, pero también formarlos como discípulos del Señor. Fíjense, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Él dijo esto a sus discípulos fieles, ¿no? Porque el infiel pues no le va a hacer caso, ¿verdad? Pero el fiel sí presuponemos que todos los que estamos aquí somos fieles. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene toda la autoridad, el Padre se la delegó a Él, ahí en Mateo 28:18. Luego el Señor le señala a sus seguidores ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí tenemos una persona compartiendo en distintos lugares, en otras naciones, ¿no? Dice, y dijo Jesús en Juan 17:18, como tú me enviaste, le dice al Padre, yo los envío también a ellos, al mundo, a sus discípulos, a sus seguidores, ¿no? Ahora, Jesús les ordena a sus discípulos ser sus testigos hasta lo último de la tierra, y les recalca que enviará su Espíritu Santo para capacitarlos con poder divino para cumplirlo. O sea, Él no nos va a dejar solos, nos da su Espíritu para que su Espíritu Santo nos capacite para llevar a cabo esa obra. Es la gran comisión de la iglesia cristiana, es el gran mandato que Él nos da. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigue un plan de círculos concéntricos, comenzando en Jerusalén, que era donde ellos estaban. Sería el equivalente aquí, empezar en Mexicali, después Baja California, después el país de México y después todas las naciones, ¿no? Ahora, Jesús nos envía a sus discípulos a ganar al mundo,
así como Dios el Padre lo envió a Él para redimirnos. Así que ese es el mandato, esa es la comisión, la orden que tenemos de parte del Señor Jesús para nosotros, ¿no? Dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora, Jesús, como un rey sobre el trono del universo, ordena a sus discípulos formar otros discípulos obedientes y les promete estar con ellos hasta el fin. O sea, nosotros llegamos a ser discípulos del Señor y tenemos que formar a otros. Si usted no está formando a otros discípulos, usted no está involucrado en la gran comunión, en la gran comisión, ¿no? Que todos deberíamos de estar involucrados ahí. Formar a otros discípulos. Porque esa es la manera de que el cristianismo pudo llegar hasta nosotros. Porque fueron fieles. Pero alguien ha dicho que de los cristianos que se convierten, solo, fíjense, el 10% ganan a otros para Cristo y siguen trabajando. Y el otro 90% se queda sentado en la congregación, gran jefe, toro sentado. Espero que usted no sea de esos. Eso se dice en general, esperemos que aquí no sea en general. ¿O sí? Dice en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer, es lo que tenemos que enseñarles. Todo lo que les he mandado a ustedes. Ustedes enséñenles también a la gente a obedecer. Todo lo que yo les he enseñado a ustedes, enséñenle a la gente a que ellos lo obedezcan así como ustedes lo hacen. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, todos los días. Él nos promete su presencia constante, ¿no? Para que a través de nosotros el Señor pueda estar tocando vidas de otras personas. Dice, el deseo de Cristo es que sus discípulos seamos la avanzada de su ejército conquistador hasta el fin del mundo. Y Él mismo nos dirigirá a la conquista y nos inspirará con la seguridad de la victoria. Esto lo hace, fíjese, con el propósito de convencernos que la obediencia a su orden es lo único por lo cual vale la pena vivir o morir. Invierte tu vida en salvar a otros del infierno, porque eso es realmente lo que estamos haciendo. ¿Ustedes estarían contentos de que ustedes se salvaran y que toda su familia se fuera al infierno? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que hacer algo. Lo primero es orar, pero lo segundo es compartirles. Pues Él quiere que todos sean salvos, fíjense, es el deseo del Señor Jesús, y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es solo un Dios. El único mediador, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y esto viene en 1 Timoteo y viene en todas las Biblias cristianas, católicas, protestantes y ortodoxas, que dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y a los hombres, pues en algunas religiones nos encanta meter a este, que a San el otro, que a San el este, que yo le pido a San Antonio para conseguir novio, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Ahora, Cristo no enseña ni discute, ni pide ni suplica, simplemente manda. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí entre los mexicanos diríamos el mero mero, ¿no? Él ha entrenado a sus discípulos en la obediencia. Les ha traído a sí mismo en un amor que obedece. No es a sí mismos, es a sí mismo, ¿no? En un amor que obedece. ¿Qué dice en Juan 14:23? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. O sea que si amamos al Señor vamos a obedecer su palabra. ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Porque estoy obedeciendo su palabra. Si no lo obedezco, entonces soy es un amor así muy político, ¿no? De boca para afuera, ¿no? ¿Sí me entienden, verdad? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Vamos a vivir en Él, en el corazón de esa persona. Ahora, un discípulo de Jesús obedece. Este es un punto muy importante. Tan pronto como Jesús ascendió a los cielos, los discípulos fueron al lugar designado donde serían equipados de poder celestial, ahí en el aposento alto, para la importantísima misión de evangelizar y hacer discípulos en todas las naciones. El Señor no solo nos manda, nos equipa. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Él nos equipa con su Espíritu Santo. Aquí periódicamente tenemos bautismos en el Espíritu Santo, para los que no se han bautizado en el Espíritu Santo, para que sean equipados de poder del Señor para llevar la palabra de Dios.
Ahora, el Señor ya les había impartido su propio espíritu de resurrección y sabe que puede contar con ellos para ser sus testigos al mundo. Así que les da el mandamiento de compartirlo con otros que recibieran a Cristo también en su corazón. Mira, ven al mundo, alcáncenlo, ¿no? Ya están los discípulos y María Magdalena y otras mujeres, dice que también los acompañaban y que ellas, muchas de ellas los sostenían con donativos al Señor para que pudieran pues vivir trabajando y evangelizando, ¿verdad? Hasta el esposo, hasta una familiar del rey Herodes. Ahora, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos, y en Jerusalén lo mataron colgándolo de un madero, dicen los discípulos. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los discípulos, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Fíjese, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Fíjese, ahorita es el Salvador, pero un día va a ser el juez de vivos y muertos. Es mejor conocerlo ahora como Salvador, ¿no?, que como juez. De Él dan testimonio todos los profetas de que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Todo el que cree en Él recibe, fíjense, por el nombre de Jesús, no de ninguna religión, el perdón de pecados. Fíjense que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna iglesia salva. Si una iglesia anuncia que ellos tienen el exclusivo sobre la salvación, pues va en contra de lo que dice la palabra, porque esto lo dicen versiones católicas, protestantes y ortodoxas. Dice lo mismo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el que tenemos que apegarnos es a Él. Y una congregación cristiana estará bien en la medida de que presente a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y si se aleja de eso, va cayendo en el error. Espero que quede bien claro. Solo a través de Él recibimos perdón de pecados. Si no, tendrá mucha religión, pero cargado de pecadotes, y se va a ir al infierno por toda la eternidad, ¿no? Ahora ve aquí. Mientras Pedro todavía estaba hablando allá en el aposento, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, ¿no? Y fíjese, este mandamiento del Señor es para todo cristiano. En la iglesia de Cristo no hay ningún grupo privilegiado que se reserve ese honor, ¿no? Todos tenemos ese mandato. La vida que Cristo nos comunica es su propia vida, dice Colosenses 3:4. La vida eterna que Él tiene es la que nos comunica y entra a vivir en nosotros. Por eso recibimos a Cristo en nuestro corazón. O sea que la vida eterna también entra en nosotros. El espíritu que Él imparte es su propio espíritu. Y la razón que Él perfecciona en nosotros es su propio amor abnegado. Ahí poco a poco, vean esta familia, qué bonita, hasta con el abuelo ahí, están orando juntos antes de comer, ¿no? Dice en Juan 17:26, yo les he dado a conocer quién eres, dice Jesús hablando con los discípulos, y está hablando con el Padre, y dice: yo les he dado a conocer quién eres, le dice a Dios el Padre. En Juan 17 es una oración de Jesús al Padre, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos, ¿no? Ahora, este mandamiento no es una ley arbitraria, es simplemente la revelación, fíjense, por nuestro consentimiento inteligente y voluntario de la verdad espiritual de que somos su cuerpo y de que eres la cabeza. Mire, aquí ven a Fabián Córdoba, un misionero cachanilla, aquí en Rusia, está en la ciudad de Tachtagol, ahí en Siberia, una de las ciudades de Siberia, ¿no? Y fíjense, muy sencillos los muebles de las casas de todos ellos, ¿sí? Leyendo la palabra y muy entregados. Fíjense, él empezó entrenando a un ruso que hablaba inglés más o menos, y él también medio zancochando el inglés, y le dio sus notas y todo. Y ese ruso estudió bien lo que tenía, compartió con otros, y cuando él regresó ya había abierto 5 grupos en casas, ¿no? Y cuando volvió eran 5 congregaciones, ¿no?
Y ahora tiene 37 congregaciones en Siberia, fíjense, iniciadas por un cachanilla que se fue para allá, ¿no? Y las más chiquitas de 200. Imagínense, ya miles de rusos se están entregando al Señor, y el Señor usó a Fabián, ¿no? Y eso sucedió en un congreso que hubo en Puebla, un congreso misionero, y dijeron, ¿quién quiere ir a Rusia? Y se apuntaron 8, y de los 8 llegaron 3, y de los 3 se quedó 1, nada más él, y él fue el que hizo Dios usó para hacer la obra, ¿no? Porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Lo único que necesita es alguien que esté dispuesto y entregado y que sea fiel. Entonces Él fue dispuesto, entregado y fue fiel. Y lo usó tremendamente, fíjense. Y también en Indonesia, en muchos otros lugares han abierto congregaciones, en Vietnam, a través de Fabián, ¿no? Ahora vive en Ensenada, porque como ya está grande, pues el clima de Ensenada no le es más fácil que el clima del calor de aquí. Eso le digo yo, ¿eh? Aunque él es 10 años menor que yo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:27. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y fíjense, Cristo es la cabeza. Así que eso nos lo ilustra muy claro. Dice, hola, nuestra misión es alcanzar para Cristo al mundo perdido. Esa es la misión que tenemos, ¿no? Y no es una misión imposible. Ahora veamos esto en 5 conceptos básicos. Número 1, aceptar el mandamiento de Jesús. Número 2, ponernos enteramente a su disposición. Número 3, comenzar a vivir para su reino. Número 4, realizar la obra en el poder del Espíritu Santo, porque es la única manera de realizarla. Y número 5, confiar y depender constantemente en Dios. Así le pasó a Fabián. Muchas veces dice, hubo momentos en que tenía que confiar y depender del Señor. Un día estando, fíjense, en Vietnam, iba para Vietnam del Norte, le robaron su cartera con todos sus documentos y todo. Y dice, yo iba ahí en el vagón del tren llorando, pidiéndole, Señor, ayúdame tú, yo no puedo hacer nada aquí. Y de repente llega y se sienta junto a él uno que parecía un americano, era un inglés, y salió que era cristiano, y entre los ingleses pocos son cristianos. Y dijo, ¿a qué te dedicas? Soy misionero. Pues yo te quiero apoyar. Y le dio $200. Con eso pudo llegar hasta la embajada de México y todo, para que le sacaran un nuevo pasaporte y papeles, y pudo comer 3 días, ¿no? Imagínense cómo el Señor le fue. Y él no pidió nada, ¿no? El otro se lo ofreció. Así que todo fue, fíjense, esto es lo importante, depender constantemente en Dios, ¿no? Ahora, en primer lugar, vamos a hablar del punto 1, aceptar el mandamiento de Jesús. Fíjense, existen varias cosas que debilitan la fuerza de este mandamiento. Una de ellas es, el mandamiento de ir y predicar el evangelio. Es la impresión de que un mandamiento dado a todos no es tan obligatorio como el que es personal y específico. Es una idea. Pensamos que si los demás no hacen su parte, nuestra culpa es insignificante, que por tanto la obediencia no puede ser un requerimiento absoluto. Fíjense, muchas veces es lo que pensamos, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús en Santiago 2:10? Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que no podemos fallar en un punto. Es como dicen los mandamientos, yo obedezco 9. Pues ahí dice la Biblia, obedeces 9, es como si hubieras desobedecido los 10, ¿eh? Tremendo. Ahora, el buscar esquivar un mandamiento, porque a veces lo buscamos esquivar, es desobediencia, ¿no? Mejor es decir, si no hay otro que quiera hacerlo, yo lo haré por amor a Jesús y a los demás. Dios bendice esa buena actitud cuando la tenemos, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 91, verso 14? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, ¿no? Ahora, Dios le dio su autoridad a Jesús. Fíjense, dice en Efesios 1, 22 y 23, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Esta que es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo del Señor, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.
Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. El Padre completo habita en Jesús, ¿no? Toda la plenitud de la deidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y es el misterio que son tres personas, pero es un solo Dios. Dice en Colosenses 1, 18 y 19, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. ¿En cuánto? En todo, ¿no? Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Dios habita en Jesús con toda su plenitud. Ahora, como cristiano, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y así como yo tengo mi propio cuerpo y puedo contar cada día con la seguridad de que puedo usar cada miembro sano para hacer su parte, yo puedo usar mi mano para hacer esto, mi pie para caminar, todo lo que esté sano. Hace poco que no andaba tan sano del pie, me costaba trabajo, pero ya ahora estamos muy bien. Para que haga su parte. Así el Señor espera contar contigo para hacer su voluntad y así poder decir como Jesús, ¿no? Dice, ahí está Jesús que murió en la cruz por nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice en Mateo 6:10. Es el Padre nuestro, que Cristo está hablando con el Padre, con Dios el Padre. Ahora, Cristo nos compró con su sangre. Ningún esclavo conquistado por fuerza o comprado con dinero fue tan enteramente propiedad de su dueño como lo somos nosotros de Cristo. Fíjese, piense bien en eso. Ningún esclavo. Comprados por amor al grandísimo precio de su sangre. Él pagó un precio por ti y por mí. Su sangre la entregó para pagar por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos, para comprarnos para Él, ¿no? Y todos los demás esclavos fueron comprados por dinero. Pero Él, con su sangre, es el precio más grande que hay. ¿Qué dice en Efesios 1:7? En Él tenemos la redención, o sea, en Cristo, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, fíjate, conforme a las riquezas de la gracia. Y la gracia es un don inmerecido. A mí me encanta esa palabra gracia, porque le digo que si no fuera por su gracia estaríamos en una completa desgracia, ¿no? Él reclama por derecho divino que vivamos por completo para su reino y su servicio. Y dice, si nos lo reclama. El hacerlo debe ser nuestro gozo y nuestra gloria. El servir al Señor, el llevar nuestra cruz, ¿no? Dice, luego dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y muchas veces les he dicho que tomar la cruz no es llevar a la suegra a vivir a la casa. Tomar su cruz y seguirme, ¿no? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. El que deje de vivir para sí mismo y comience a vivir para Dios, va a encontrar su vida. Dice Jesús ahí en Mateo 16, 24 y 25. Fíjese, en segundo lugar debemos ponernos enteramente a la disposición de Jesús. Yo le hago esta pregunta, ¿nos ponemos enteramente o le ponemos un pedacito? Señor, mira, cuenta con este pedacito de mí. Pero lo demás no, porque la tele, ¿no? Mis entretenimientos, mis hobbies, ¿no? Etcétera, ¿cuántas veces, no? Ahora, las palabras de nuestro Señor de hacer discípulos en todas las naciones, como viene en Mateo 28, 19, nos instruyen sobre lo que debe ser nuestra meta, nada menos que evangelizar al mundo y hacer de cada ser humano un verdadero discípulo. Esa es nuestra meta, eso es nuestro trabajo, ese es nuestro encargo, esa es la gran comisión. Por eso cada uno de nosotros deberíamos de estar trabajando en una célula para alcanzar a nuestros familiares, conocidos, la gente que vive alrededor de nosotros para Cristo, ¿no? Y sé que es trabajo, porque nosotros por años así estuvimos haciéndolo. Ahora nomás tenemos grupo de discipulado, pero teníamos un grupo de evangelismo también por años, ¿no? En Marcos 16, 20 dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban, ¿no? Él la va confirmando. A mí me gusta mucho la fe de mi nieta, de Moniquita, porque fíjese, le salió una bolita aquí en la parte inferior a mi hija, a Mónica, y fue con el doctor y le dijo que era líquido sinovial y que había que operar para quitarla.
Entonces Moniquita le dijo, mamá, yo voy a orar por ti. Oró por ella y ¿sabe qué? Se le quitó, no de inmediato, pero en una semana se le desapareció. Ahora, en enero, ahora que fui a México, me salió una, pero en la parte de arriba a mí también. Y fui con el doctor, me dice, pues va a haber que operar. Pues yo le dije, Moniquita, ora por mí, ¿no? Oró por mí y ¿sabe qué? Se me quitó, ¿no? Digo, se me hace que tienes el ministerio de deshacer bolitas, ¿no? Ella estaba muy contenta porque su fe se va fortaleciendo. Es que fíjense, la fe de un niño dice, si Dios lo dice, pues yo lo creo. Los adultos ya le ponemos muchos peros, ¿no? Pero los niños no. Así que lloró y ya sabe que va a pasar y que el Señor va a hacer algo. Dice, con las señales que la acompañaban. Ahora, fíjense, el principal mandato de Cristo a su iglesia es cumplir la gran comisión. Y cuando uno se queda dormido es la gran omisión. Ahora, yo le hago esta pregunta, ¿dónde está usted involucrado? ¿En la gran comisión o en la gran omisión? Nomás le quita la C. Fíjense, la gran comisión es evangelizar y discipular. Alcanzar enteramente y con perseverancia a cada criatura con el evangelio salvador de Jesús. Esa es la misión y debe ser la pasión de cada creyente, fíjense, bien convertido. Si usted no tiene esta pasión, a lo mejor no está bien convertido, está sancochadón de ser cristiano, pero no bien convertido, ¿no? El amor a Dios debe ser aún mayor, fíjense, que el amor a la familia. ¿Qué tremendo? ¿Qué dice en Lucas 14:26? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, el amor a su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Tremendo, ¿no? Y algunos dicen, ¿qué quiere decir? Pues lo que dice, no os hagáis. El mundo se está perdiendo enteramente por no recibir a Cristo, fíjese. Miles y miles de personas mueren diariamente. Y la iglesia tiene la responsabilidad de presentarlo al mundo. Si no lo hacemos, estaremos desobedeciendo al Señor. ¿Qué dice en Lucas 14:27? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y cargar la cruz, fíjese, es obedecer al Señor. Es lo que más nos cuesta. Ahora, Jesús espera que todo discípulo suyo alcance a muchos para Él y de esta manera lleve mucho fruto, todos, como aquí está toda la familia, esta es la Moniquita, ¿no? Entonces Él espera que todos lo hagamos, ¿no? Ahora, ¿qué dice en Juan 15:8? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dice, nosotros por años estuvimos orando por nuestras hijas también para que ellas se involucraran. Y Mónica no quería. Yo cualquier cosa, pero jamás, papá, voy a ser esposa de un pastor. ¿Y quién creen que es ahora? Yo también le dije, Señor, lo que quieras, pero no pastor. Y ahora, y hasta lo hace uno de buena gana, porque cuando lo hace uno para el Señor le pone alegría y gozo en lo que uno está haciendo para Él. Él primero como que nos tuerce el brazo, pero después nos pone un gusto grande por lo que estamos haciendo, ¿no? Fíjense. Ahora, para Dios todo ganador de almas es una persona sabia. Ahí está Gwen Myers, con él recibí yo al Señor. ¿Se acuerdan que vino aquí, verdad? Algunos ahorita que lo vieron nomás se agarraron la cartera, ¿no? Pero él, fíjense, es una persona que ha alcanzado a miles de personas para Cristo, ¿no? Él ha enseñado a la iglesia en México a dar. Fíjense, ha sido un instrumento tremendo, ¿no? Y ya le copié el peinado, vean, ¿no? Ahí empecé. No, lo que pasa es que, mire, yo me quiero ir al cielo, pero por partes estoy enviando, y estoy pendiendo primero el pelo, y luego ya me voy a ir ya un día, ¿no? El fruto del justo, dice en Proverbios 11:30, es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que, ¿quieren ser sabios? Hay que ganar almas para Cristo, ¿no? Ahora, pregunta. ¿Podemos considerarnos ser verdaderos cristianos si no evangelizamos y discipulamos a otros? No está, mire, está con el doctor del control de la televisión y se durmió, ¿no? Y además, fíjense, por no evangelizar le ha crecido la barriga, ¿no? Ponte a la disposición de Cristo obedeciendo su mandato, ¿no? La gran comisión, fíjense, es tan obligatorio
como lo es el primer gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Son dos mandatos muy importantes que tenemos: la gran comisión y amar al Señor, ¿no? Y al prójimo. Y así que comienza evangelizando y discipulando a tu propia familia. Ahí debemos de comenzar. A tus hijos, a tus nietos, ya que este mandamiento tiene una promesa de larga vida, ¿no? Fíjense, los que honran el hijo que honra a su padre tiene una promesa de larga vida, ¿no? Dice, para que durante toda tu vida tú y tus hijos, tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Además vas a vivir larga vida. Ahora, si nos esforzamos en obedecer al Señor, además nos irá bien y nos multiplicaremos. Fíjense, otra ventaja que tiene: nos irá bien y nos multiplicaremos en más personas que ganan al Señor. ¿Qué dice en Deuteronomio 5:6-3? Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. O sea, échale ganas, ¿no? Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso. Fíjense, los primeros discípulos empezaron a compartir y ahora ya mucha gente conoce al Señor. Desgraciadamente le voy a decir una cosa: aunque hay muchos que se llaman cristianos, realmente de ese número pocos son los verdaderos cristianos. Los demás son cristianoides o cristianitos, porque no están bien convertidos, ¿no? En las distintas iglesias. Ahora, no tengas temor. Haz a un lado la religiosidad egoísta que insiste primero en hacer solamente la propia voluntad y que le da a Cristo solo las obras. ¿Le das a Cristo las obras o le das la primera? Dice, no, primero es la lana y luego el Señor, ¿no? Como un chinito, un día se le estuvo compartiendo, iba yo con otro chinito cristiano y él, el dueño de un restaurante, le dice, tú mucho líos, poquito líos es bueno. Dice, hay que trabajar mucho para hacer el dinero. Decía. Ya le estuvimos explicando, pero como que no le entró, ¿no? Porque su Dios era el dinero, ¿no? Dice, no vivas solamente para lo temporal y terrenal. Pon tu corazón en el Señor, colocándote a su disposición. ¿Qué dice en Mateo 6:19-21? Y son palabras de Jesús. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y devaluaciones y todo, y donde los ladrones se meten a robar, o donde se devalúa el dinero, ¿no? Muchos dicen, no, lo voy a meter en dólares para que no se me devalúe. ¿Saben ustedes que el dólar de ahora vale la tercera parte del de hace 30 años? Así que pues nosotros ya imagínense, ¿no? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Dice, lo que usaste para ti mismo, ya se acabó. Lo que diste para Dios y para su obra, es una inversión para la eternidad, ¿no? Ahora, comiencen a vivir para el reino de Dios, la número 3. Sé siempre consciente de ser un siervo que está bajo órdenes divinas y que simplemente las está llevando a cabo. De esta manera su obra no se convertirá, fíjense, en una carga, que para muchos es una carga. Es que voy a trabajar aquí en el ministerio de niños, pero qué carga tan dura. No, hágalo por amor al Señor, ¿no? No vea el trabajo, sino a qué le lleva ese trabajo. Como sucede con el creyente que ha perdido su primer amor, es una carga. Al enfrentarse a pruebas y sufrimientos, camina con Jesús en su fuerza y en su aprobación. Recuerda que tú eres un soldado de Jesucristo, ¿eh? Hombres y mujeres. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 2:3? Tú pues sufre penalidades. Esta palabra de sufre también se puede traducir en otra versión, dice aguanta. Como buen soldado de Jesucristo, sea aguantador, no sea miedosón, ándele, éntrele, ¿no? Es como el que se casa, que dice hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y al rato ya se quiere retirar, ¿no? Usted ya habló y ahora le sigue, ¿no? Ándele, hasta el fin. Sí, así es. A veces como que quisiera uno cortarse, pero no, ya que habló uno y ahora hay que seguirle, ¿no? Y al ratito ya se da uno cuenta de que es lo más correcto lo que dice el Señor, ¿eh? Porque a veces no,
nosotros nos queremos guiar ahora, como enseñan las películas, por los sentimientos y las emociones. Y a veces los sentimientos y las emociones no son tan fuertes en el matrimonio. Y otros momentos sí. Pero si usted se mantiene, van a estar también los sentimientos y las emociones. Si no, pues va a perder todo. Ahora, el cristiano realiza la obra por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense eso. Yo voy a compartirles a otros, pero el Espíritu Santo de Dios me va a ayudar para hacerlo. Véase con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Qué dice en Zacarías 4:6? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué le pusieron Jehová? A mí no me gusta ponerle Jehová, sino Yahvé o Yahweh. Porque Jehová es una mala traducción. Fíjense, de la Biblia que tenemos nosotros, una de las malas traducciones es la palabra Jehová. Es más bien Yahvé o Yahweh. Es más correcto. Yo le digo el Señor mejor para que la gente no se me confunda. Ahora, número 5. Confía y depende constantemente en Dios y tus fuerzas serán renovadas. Dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Y no le estoy hablando de las de la América. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, dice en Isaías 40:31. Ahora, viva para hacer su voluntad. Tenemos que vivir para hacer la voluntad del Señor. Dice, antes de la orden de la gran comisión de Jesús a sus discípulos de predicar el Evangelio, llamó su atención acerca de la autoridad que Él tiene del Padre y que nos ha delegado y en la que nos asegura su poder divino. Acuérdese siempre que usted tiene autoridad delegada de parte de Dios. Muchas veces le compartimos a una persona y la persona no recibe al Señor, ni quiere. Pero usted piensa que cada vez que hable con alguien, algo se sembró. A mí me hablaron muchas veces y yo hasta me reía y me burlaba. Pero fue poco a poco metiéndose esa idea y hasta que llegó un momento en que yo me convertí al Señor. Y así veo que va a pasar, pasa también con otros. En Mateo 28, 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿No? Ahora, Cristo está aquí con nosotros con su presencia continua, haciendo la obra y a través de nosotros hace su obra. Y conjuntando el poder de Cristo en los cielos y su poderosa presencia en la tierra, esta es la puerta por la cual la iglesia debe entrar para conquistar al mundo con el poder de Cristo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, repítalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13. ¿Cuánto? Todo. Muy bien. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos en seguir a Jesús para recibir de Él sus órdenes. Y si tenemos que esforzarnos. En Jeremías 42:6 dice, sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios. ¿No? A veces no es de nuestro agrado porque no es cómodo para nosotros. Pero Dios nunca se ha preocupado por la comodidad de nadie. Él quiere lo mejor para ti, pero el Señor está pensando principalmente en para la eternidad, no en un momento de incomodidad. Fíjese, millones de personas, familiares, vecinos y amigos tuyos mueren en todo el mundo sin haber escuchado que Dios los ama y que Cristo su Hijo murió en la cruz para pagar por sus pecados. Millones nunca han escuchado, ¿no? Qué tremendo. Imagínense estas multitudes, ¿cuánta gente habrá ahí? ¿Qué harás al respecto? Dice en Romanos 10, 16 y 7, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No? O también por leer la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos orar e insistirle a nuestra familia y hablarle a la gente del amor de Jesús por ellos, para que lo reconozcan como su Salvador y Señor. Yo por años le estuve hablando a mis padres, ¿no? Mi padre antes de morir recibió al Señor, mi mamá también, una semana antes de morir, y después de hablarle mucho tiempo, recibió a Cristo en su corazón, ¿no? Entonces, desgraciadamente de mis familiares, los que se han convertido, pues ha sido antes de morir. Mis abuelos también recibieron a Cristo antes de morir. Y primero cuando les hablé, no quería.
La primera vez hasta mi mamá me dijo: si un día me sales con que quieres ser pastor o misionero o limosnero, que para mí es lo mismo, dejas de ser mi hijo. Entonces yo dije, pues no, hay que seguir con el Señor. Y la vamos a ganar también a ella, y también la ganamos a ella, ¿no? Con la ayuda del Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? ¿Qué dice en Romanos 10:13? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, el nombre de Jesús. Tiene que ser de corazón, no nomás decir, ay, Jesús, ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo lo invocarán si no hay quien les hable de Jesús? Dice en Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿No? A tanta gente en la calle, por eso qué bueno que se está yendo a compartir allá a los parques y mucha gente recibe al Señor. Me dice Manolo que el viernes tuvieron a 100 ahí que recibieron al Señor, imagínense, ¿no? Ahí en el parque. Qué bueno. Y les llevan de comer también y agua y todo. Nosotros debemos orar para que todos los creyentes seamos enviados. O sea, sintamos que somos enviados, porque ya somos enviados. Pero me dice, pues yo no lo siento, ¿no? Pues yo lo siento que tú no lo sientas, pero debías de sentirlo, ¿no? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Así dice la palabra en Romanos 10:15. El que trae buenas nuevas, porque casi todas las noticias son malas, pero las buenas nuevas del Evangelio son verdaderas buenas nuevas. En conclusión, todos los verdaderos cristianos debemos obedecer al Señor hasta la muerte. Es preciso llevar las buenas nuevas del Evangelio a cada criatura. Fíjese, su destino eterno depende de ello. Ahora, vamos a escuchar este canto de Marcos Witt, de Enciende una luz. Póngale mucha atención porque trae un mensaje muy tremendo el canto este. No sé qué pasó ahí, a ver si me lo pueden poner arriba, el video este de Enciende una luz. Bueno, recuerden algo muy importante: el destino eterno de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de la escuela, está en juego. Y no hay nadie que les comparta. Si no hay otro cristiano, nosotros tenemos que hacerlo. A veces decimos, Señor, manda tú a alguien. Y dice el Señor, pues ya te mandé a ti. Es que no me había dado cuenta. No, pues tenemos ese mandato del Señor y tenemos que hacerlo. Ahí está. Tenemos que encender una luz en la oscuridad del mundo, porque el mundo vive en oscuridad y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces tenemos que prender una luz. Una es orar por la gente y otra compartirles del amor del Señor, ¿no? Bien, ahora vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas de todo corazón por amor y agradecimiento al Señor. Fíjese, dice la palabra en Lucas 6:38. Den y se les dará, dad y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midan se les volverá a medir. O sea que el que da poquito se le llegará poquito, y el que da más, lo importante es que lo demos de corazón. Ahora, para los que vienen por primera ocasión, no queremos que den. Si no, hemos preparado un ambigú para ustedes. Sigan a la persona que tiene un letrerito ahí de bienvenido, síganlo a la cafetería.